Muy buenos días. Acá estamos, otra vez juntos. Katy Fernández te saluda. Qué lindo saber que estás ahí, acompañándome, para volver a abrir la palabra de Dios. Gracias, porque estás ahí. Te invito a que traigas tu Biblia y también te invito a que oremos antes de abrirla. Amado Padre Celestial, gracias por tu carta de amor donde nos enseñas cómo caminar por esta vida, cómo caminar para dirigirnos hacia la vida eterna tomados de tu poderoso brazo. Dejamos nuestra vida, nuestro corazón, nuestra mente en tus manos para que tú nos transformes, para que podamos ser como Jesús, nuestro Salvador. Padre, que tu luz alumbre nuestro camino en la noche oscura de la vida, que podamos seguirte siempre y que nada nos separe de tu camino de salvación. Y ahora, que tu Espíritu Santo nos enseñe lo que querés que aprendamos. Y ven pronto a buscarnos. Te amamos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Estamos empezando un nuevo trimestre, un nuevo folleto de escuela sabática. Este trimestre el folleto lleva por título El libro de Hechos. Y la lección de esta semana de escuela sabática lleva por título Me seréis testigos. El versículo para memorizar lo encontramos en Hechos capítulo 1 versículo 8 y dice: Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. La misión de Jesús en la tierra había terminado. Dios pronto enviaría al Espíritu Santo, quien, al ratificar sus esfuerzos con muchas señales y prodigios, fortalecería y conduciría a los discípulos en una misión que llegaría hasta los confines del mundo. Jesús no podía quedarse con ellos para siempre en carne humana, no solo porque su encarnación le imponía una limitación física en el contexto de una misión mundial, sino también porque para que el Espíritu llegara eran necesarias la ascensión de Jesús y su exaltación en el cielo. Sin embargo, hasta la resurrección de Jesús, los discípulos no sabían estas cosas con claridad. Cuando dejaron todo para seguirlo, creían que él era un libertador político que un día expulsaría a los romanos de la tierra, restablecería la dinastía de David y restauraría a Israel a su gloria pasada. No era fácil para ellos pensar de otra manera. Este es el tema fundamental de las instrucciones finales de Jesús a los discípulos en Hechos capítulo 1. La promesa del Espíritu surge en este contexto. El capítulo también describe el regreso de Jesús al cielo y de qué manera la iglesia primitiva se preparó para el Pentecostés. Entonces, la lección para el domingo 1 de julio lleva por título La restauración de Israel. Hay dos clases de profecías mesiánicas en el Antiguo Testamento. Una que prevé un Mesías majestuoso que gobierna para siempre. Salmo 89, 3, 4 y 35 al 37. Isaías capítulo 9, versículos 6 y 7. Ezequiel capítulo 37, versículo 25. Daniel capítulo 2, versículo 44. Y capítulo 7, versículo 13 y 14. Y otra que predice que el Mesías muere por los pecados del pueblo. Isaías 52, capítulo 52, versículo 13 al 53 y capítulo 12 de Isaías, y también Daniel 9, 26. Estas profecías no se contradicen entre sí, solo apuntan a dos fases consecutivas del ministerio del Mesías. Primero, sufre y luego se convierte en rey. Lucas 17, versículo 24 y 25 y Lucas 24, versículos 25 y 26. No obstante, el problema era que las expectativas mesiánicas judías del siglo eran unilaterales. La esperanza de un Mesías regio que traería liberación política oscureció la noción de un Mesías que sufriría y moriría. Al principio, los discípulos compartían esta esperanza de un Mesías regio. Creían que Jesús era el Mesías.
Mateo 16, versículos 16 y 20. Y algunas veces fueron sorprendidos peleándose entre sí por quienes se sentarían a su lado cuando fuese entronizado. Marcos capítulo 10, versículo 35 al 37 y Lucas capítulo 9, versículo 46. A pesar de las advertencias de Jesús acerca del destino que les esperaba, ellos simplemente no podían entender lo que Él les quería decir. Por ende, cuando murió, se confundieron y se desanimaron. Según sus propias palabras, nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Lucas 24, 21. Te invito a que juntos leamos Hechos capítulo 1, versículo 6, mientras pensamos qué nos dice esta pregunta respecto de lo que todavía no entendían. ¿De qué modo les respondió Jesús en Hechos 1, 7? Entonces leemos Hechos capítulo 1, versículo 6 y versículo 7. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Si la muerte de Jesús representó un golpe fatal para la esperanza de los discípulos, la resurrección la revivió y elevó sus expectativas políticas a un nivel quizás sin precedentes. Parecía natural concebir la resurrección como un fuerte indicador de que el reino mesiánico finalmente se restablecería. Sin embargo, frente a la pregunta de ellos, Jesús no respondió directamente. Él no rechazó la premisa detrás de la pregunta de los discípulos acerca de un reino inminente, pero tampoco la aceptó. Dejó el asunto en suspenso, mientras les recordaba que el tiempo de las acciones de Dios le pertenece a Dios y como tal es inaccesible para los seres humanos. Vamos a ver ahora qué dice Lucas 24-25. ¿Cuál era el verdadero problema de los discípulos? ¿Por qué nos resulta fácil creer lo que queremos creer, aunque difiera de lo que realmente enseña la Biblia? ¿Y de qué forma podemos evitar esa trampa? Lucas 24-25. Dice así: entonces Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Ahora pasamos a la meditación de hoy, que lleva por título Dilaciones de amor. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Juan 11:6. Este pasaje de las Escrituras parece inusual y extraño. Además, suscita ciertos interrogantes en la mente de los lectores. Realmente no encaja en el contexto de la hora de necesidad y urgencia que vive una familia muy cerca al corazón amante y bondadoso del Señor Jesús. Jesús recibe la noticia de que uno de sus mejores amigos está enfermo. Sabe perfectamente bien que hay corazones desesperados por la crisis que están viviendo, pero no hace nada. Decide permanecer en el mismo lugar donde se encuentra. Todos pensaríamos que lo lógico habría sido que, tan pronto como Jesús hubiese recibido el mensaje sobre el estado de salud de Lázaro, hubiese salido corriendo para atender la petición urgente que se le acababa de presentar. Lo mismo pensaba María y Marta. Ellas sabían que todo se arreglaría tan pronto Jesús llegara a la aldea de Betania. Sin embargo, en lugar de salir corriendo, Jesús se quedó donde estaba 2 días más. Estaba 2 días de viaje de Betania, así que cuando finalmente llegó, habían transcurrido 4 días desde que recibió el mensaje. Cuando llegó, Lázaro ya estaba muerto. Este pasaje presenta ante nosotros un asunto importante. ¿Qué hacer cuando Dios se demora? Digo que este asunto es muy importante porque es posible que hayas tenido la experiencia de pedir a Dios alguna cosa, como encontrar un empleo, romper con un mal hábito o detener la amenaza de una quiebra financiera sin que nada haya sucedido. O quizá has pedido la dirección de Dios para tomar decisiones importantes, pero no llega la respuesta a tu solicitud.
Quizás has rogado en oración por la salud de un ser querido y esa persona cercana a tu corazón no solo no sanó, sino que en lugar de recuperarse murió. Quizá tuviste problemas en tu negocio y alguien te dijo que confiaras en el Señor, pero las cosas fueron a peor. Esperabas una palabra de parte de Dios, pero lo único que hubo fue silencio. ¿Qué haces cuando todo esto sucede? ¿Qué hacer cuando suceden cosas que no se pueden explicar? El silencio y la demora de Dios en responder nos desesperan. Pensamos, ¿por qué Dios no actúa? ¿Por qué se demora? Aunque se demore, siempre debemos esperar en Él, confiando en que Él se demora porque tiene un plan mejor para nuestras vidas. Que en este nuevo día que tenemos por delante podamos pensar que aunque la historia de la enfermedad de Lázaro presenta todo un dilema, de ella podemos aprender que las demoras de Dios siempre tienen un propósito y que son demoras de amor para traer gloria a su nombre y también porque es lo mejor para cada uno de nosotros. O sea, ante las demoras de nuestro Dios vivo, las palabras del patriarca Job deberían estar siempre en nuestra mente y ser nuestra fortaleza. Job capítulo 13, versículo 15 dice, «He aquí, aunque él me matare, en él esperaré». Que este pueda ser nuestro sentir, tu sentir y el mío, sabiendo que nuestro Padre Celestial, nuestro Dios vivo, nuestro Dios Creador, siempre quiere lo mejor para nosotros. Entonces, esperemos confiados en Él, siempre, en nuestro Dios vivo, porque Él, al final, hará. Y recordemos hoy también, si nuestras palabras no ayudan, no confortan, no hacen bien o no alegran, que nuestro Dios vivo nos libre de pronunciarlas. Que tengas un muy bendecido día. Te invito para que mañana volvamos a encontrarnos para volver a abrir la palabra de nuestro Dios vivo, si Dios quiere. Y gracias, de verdad, muchas gracias, porque estás ahí, acompañándome.